Espinosa de los Monteros, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Yo me estaba acordando que este señor es un señor que yo veía cuando era muy pequeño en la tele. Sí. ¿Abel Caballero? Hace 35 años ya era ministro con Felipe González. No es... Has dicho cuando eras pequeño, poco más entonces, ¿no? Hace 35 años, Gonzalo, cuando tú y yo, más o menos, que tenemos la misma edad, éramos pequeños. No sé si tú te consideras muy mayor, pero yo tenía 10, 11 años, lo considero pequeño. Bien. Pues en esa edad, este señor ya era ministro en el gobierno de Felipe González. Si no me equivoco, de Transportes, pero no me lo tomes al pie de la letra. Yo creo que era ministro de Transportes, ¿no? O sea que después de 35 años de carrera política, probablemente continuada, no le he seguido, pero dudo que haya hecho otras cosas, yo creo que ya debe tener el kilometraje, el rodaje suficiente para saber cómo se trata a la gente, solamente con respeto y educación. Tú decías, tratar igual a todos los periodistas. Hombre, eso es muy difícil, siempre se va a tratar mejor a los que te caen bien, ¿no? Claro. Pero no quiere decir que a los que te caen mal les trates mal, les tendrás que tratar pues con un mínimo de educación y respeto. Entonces, yo creo que un señor que lleva 35 años en esto debería saberse las reglas del juego de democracia mínimamente aceptables. Y no es aceptable cómo está tratando este periodista, que además parece muy sensato. Yo no lo conozco, pero parece... Las preguntas que le hacen son normales, son de ámbito local, le pregunta por un parque, le pregunta por una iluminación, le pregunta cosas que se puede preguntar al alcalde. No le está preguntando... La fiscalización de la acción de gobierno municipal en este caso. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Bueno, 10:30 de la noche. Si les parece, estamos hablando con José Javier Castilla, jurista, notario, máster en matrimonio y familia, de una cosa que la semana pasada se censuró en Alcalá de Henares, un ayuntamiento. Entiendo que la izquierda censuró un taller que se iba a dar a Alicia Rubio, profesora, experta, autora de libros sobre la ideología de género, y versaba sobre la ideología de género. Evidentemente iba a ser crítica con esta ideología que se está imponiendo mediante decreto ley por todas las comunidades autónomas, ayuntamientos e incluso desde el gobierno, ¿no? ¿Querías hacer un matiz, Iván? Muy preciso, porque habéis preguntado si Alicia la va a volver a repetir. Alicia Rubio va a intentar volver a repetir esa conferencia que nunca se dio en Alcalá de Henares. Me decía, a ver cuántas veces se pone malo el conserje los jueves, porque vamos a seguir intentándolo, las veces que haga falta. Y además está dispuesta a ir a cualquier pueblo de Madrid, y probablemente fuera de Madrid también, a dar la conferencia donde se le pida, porque es una conferencia que ha dado y lleva dando ya bastante tiempo, desde la publicación de ese libro, y es una conferencia que merece la pena escuchar, sobre todo a los que somos padres, porque el adoctrinamiento de los niños en las leyes de ideología de género es terrorífico. Sin querer entrar en más materia, de un experto. Puntos breves, ¿no? De lo genérico. Brevemente, venga, ambos. Lo primero, la gran ironía de todo esto, y hablando otra vez de lo que ha pasado a Alicia Rubio, es que ella quiere presentar una conferencia que va sobre la tiranía del género, y la propia tiranía impide que la pueda dar. Es decir, en la propia prohibición está demostrado el precepto. Es decir, yo voy a hablar de que esto es una tiranía. No, usted no puede hablar. Ya está, gracias por demostrar que efectivamente esto es una tiranía. Segundo, esto es una tiranía que todavía no ha llegado a su máxima expresión y va por el camino, como también pasa con la ideología de la izquierda, de prohibir siquiera expresar en un programa como este su opinión, una noche como hoy, porque la legislación que está aprobando todos los partidos en los arcos parlamentarios en las comunidades como la Comunidad de Madrid, va por el camino de prohibir discutir la propia naturaleza de ideología de género, ¿no? De la misma manera que quieren prohibir la memoria histórica, quiere prohibir la opinión disonante sobre qué pasó en el pasado. Bien, pues va por lo mismo. Quieren prohibir, no ya que tengamos una opinión, que podamos ni siquiera expresarla. Tercero, en todos estos asuntos creo que a veces se pierde lo central, lo mollar, que es el bienestar del niño. Aquí los colectivos LGTB, que están altamente subvencionados y que efectivamente han generado toda una industria, están pensando en cómo alimentar a sus miembros, en cómo darles un rol, una paga, un sueldo, y además de cómo ir generando cada vez más niños que pertenecen a ese colectivo. Pero no se piensa en los derechos del niño. Y cuando se piensa en los derechos del niño y se piensa en el bienestar del niño, pues se llega a conclusiones más parecidas a las que estaba citando el señor Castilla. Y claro que hay niños que nacen con una sexualidad distinta de la que se le atribuye en biología. Pero yo ahí haría dos apuntes. Primero, son muy pocos. Me parece que estábamos hablando del 3 por 100.000. Bueno, pues a esos 3 por 100.000, como a todos los niños que tengan, los que sean, no, muy pocos, como a todos los niños que tengan cualquier tipo de disfunción o cualquier tipo de problema o de síndrome o de enfermedad, habrá que enseñarles a todos los demás compañeros de su clase, y en eso sí estoy de acuerdo, a respetar al que es distinto, al respetar al que tiene... Claro, el respeto solo faltaba. Por supuesto, pero una cosa es enseñar a respetar y otra cosa es imponer que se intente, a todos los niños, que se intente probar lo que tiene el otro. Es decir, si solo el 3 por 100.000 de los niños están sexuales, ¿por qué tenemos que hacer que los niños
se vistan de niña o caminen como una niña para probar lo que es ser transexual. Un segundo, momento, señor. Por último. Venga, por último. Yo creo que aquí lo que... bueno, por cierto, y a los niños... Yo es que creo que no hay que hablar de sexualidad en absoluto, ni en un sentido ni en otro. Ya cuando sean adolescentes se podrá hablar de ese tema. Pero la hipersexualización de esta sociedad que lleva a entrometerse en la vida de las familias, en este caso de los niños, y hablar de sexualidad con los niños, y las niñas no están pensando en eso, en unas edades, en primaria, con 8 o 9 años, empezar a darles estas clases, cuando no están ni pensando en eso, es una barbaridad. Y por eso tenemos que ofrecer el PIN parental, que consiste en otorgar a los padres el derecho a decidir si ese día va a clase, si va a recibir ese curso, y por lo menos conocer de antemano los contenidos que se van a impartir y que los padres tengan derecho a que sus hijos no vayan a esa clase. Bueno, en primer lugar, destacar que de lo que estamos hablando ahora es de lo mismo de lo que estamos hablando hace media hora. Es decir, estamos hablando del adoctrinamiento de nuestros hijos en las aulas. Antes hablamos del adoctrinamiento por la mafia de LGTB, que es una mafia bien financiada y subvencionada con fondos europeos y fondos públicos españoles también. Ahora hablamos de la mafia del separatismo, también fuertemente subvencionada con nuestros impuestos. Y la gracia de el chiste de esta cosa es que en este caso no hay que inventar nada. No hace falta tomar medidas extraordinarias porque ya existe la llamada alta inspección del Estado. Claro, cuando la alta inspección del Estado consiste en 2 personas, como nos estaba diciendo el inspector Jesús Rull hace un momento, pues ya te puedes hacer una idea de que no se está ejerciendo esa inspección. Y es que aquí volvemos a lo de siempre, que es que el Estado ha tenido una enorme dejación de funciones. Porque el nacionalismo ha hecho su trabajo y lo sigue haciendo todos los días. Llevan 40 años machacando. Pero si el Estado no hace su trabajo, si el Estado central no hace su trabajo, por supuesto que se va perdiendo terreno. Y claro que hemos perdido una oportunidad durante 6 años y medio para hacer cosas. A mí me parece muy bien ahora que el Partido Popular se le ocurre hacer estas cosas. Por ejemplo, podríamos empezar recuperando la competencia en Galicia, donde también se da, por cierto, el adoctrinamiento LGTB más el adoctrinamiento nacionalista. No diré separatista por no entrar en mucha discusión, pero no es muy distinto lo que está pasando hoy en la educación con Galicia con lo que estaba pasando en Cataluña hace 15 años. No es nada distinto. Lo que pasa es que hay que acordarse de dónde estaba Cataluña hace 15 años y dónde estaba el Partido Popular hace 15 años, frente a dónde está hoy. Entonces, si tuviéramos esa memoria, sabríamos que el Partido Popular hace 15 años hoy estaría persiguiendo a una persona como Feijóo con las cosas que está haciendo en Galicia. Con la educación, con las carreteras y con, en general, con la inversión lingüística que se está padeciendo en esa comunidad autónoma. ¿Qué es el PP? Digo esa, como podría decir el País Vasco, como puede decir Navarra, como puede decir Baleares, Valencia y todas aquellas que tienen lengua propia. Y, por cierto, algunas que sin tenerla se la están inventando. Porque es que en Asturias ya se está inventando... Claro, es que en Asturias, que es España y el resto de Reconquista, se está empezando a hablar de poner Asturias. Y es que en Cantabria se está empezando a imponer el cántabro, que no me lo estoy inventando, el cántabro, y empiezas a ver... Doy fe. Si es que he visto el proceso en Cataluña, empiezas con las carreteras, cambias los nombres de los sitios, en algunos casos hasta hacerlos absolutamente imposible de identificar. Después de las carreteras y los topónimos viene los nombres de las personas, que también se cambian el apellido o el nombre para que suene más... Catalanizan, se basquizan, se galleguizan... Después de eso ya viene... Bueno, y así sucesivamente hasta que se llega a Cataluña. Cataluña es la punta, la que más ha avanzado, pero es que las demás comunidades, que son de distinto signo político, van por el mismo camino. Y yo hasta ahora no he visto ningún partido de algo parlamentario hacer nada al respecto. Pero Iván, me alegraría muchísimo un segundo que falta todavía Miguel Ángel, venga. Me alegraría muchísimo y desde luego tendría todo nuestro apoyo si a partir de ahora el Partido Popular se empeñara, pero se tiene que empeñar, no decir una cosa y de la contraria, en recuperar la competencia de educación. No sé por qué Oye, ha dicho una cosa, no ha dicho la contraria, ha dicho esa cosa. Si lo hiciera, te aseguro que contará con el apoyo de Vox. Pero claro, no es decirlo un día y luego arrepentirse o olvidarse. Además, eso de recuperar la competencia, pero luego dejar que hagan los colegios y tal, pues no lo entiendo. Si es que lo que hay que hacer es recuperar... No tiene que ver una cosa con la otra. Claro que tiene muchísimo que ver. No. Cómo se construyen los colegios, dónde se construyen los colegios, quién paga a los profesores. Muchísimo. Y sobre todo, vuelvo al principio, eso es absolutamente necesario. Pero lo primero que sería necesario es que se cumpla la ley tal cual está hoy, que es que el Estado tiene que cumplir la alta inspección de la educación, que no la está cumpliendo. Si empezáramos por cumplir ahí, yo creo que ya podríamos empezar a hablar de más cosas como recuperar la competencia y, por cierto, recuperar también sanidad y justicia más interior, que es absolutamente fundamental. Escuchando al señor Aznar y con independencia de lo que uno piense sobre él, sus éxitos, sus fracasos, sus errores, sus aciertos, uno ve eso y sí que siente cierta sensación de refresco, ¿no? Dice, oye, por fin alguien en sede parlamentaria le canta a los 40 a esas fuerzas que están decididas a destruir España, que son básicamente el separatismo y la izquierda. Estas son las dos. Luego está el Islam radical, que eso tiene lo suyo también, pero no está en sede parlamentaria.
¿Y por qué cuesta tanto decir estas cosas que son tan claras, en las que estamos de acuerdo todos, quizá Miguel Ángel menos, pero estoy seguro que mucha de nuestra audiencia está tan de acuerdo en lo que estamos... ¿Por qué cuesta tanto? Pero si no es tan complicado decir las verdades del barquero, pero si no es tan difícil decir la verdad, pero si no es tan complicado confrontar. Y este es el gran problema que hemos tenido en España en los últimos, no sé, vamos a decir desde Aznar, por no discutir mucho, que es la falta de confrontación. Frente a los avances constantes de la izquierda más radical, del separatismo más radical, y sí, del Islam más radical, nadie confronta. Nadie confronta porque tienen miedo de ser llamados fachas, ultras, radicales, que por cierto son calificativos que muchas veces provienen del propio Partido Popular cuando uno ve a otro que se enfrenta de manera drástica o directa o clara. Entonces, cuando yo veo al señor Aznar, digo, hombre, pues si no debe ser tan difícil. Si no he escuchado a nadie del PP en todos estos años, a nadie de Ciudadanos en todos estos años, por cierto, tampoco a nadie del PSOE confrontar con esta dureza o con esta claridad a algunos extremistas de un lado y otro, pues al final resulta que no era tan difícil. Y la ventaja es que dentro de poco, no sé si son unas semanas, unos meses, pero poco, va a haber elecciones generales. Y dentro de muy poquito vamos a tener en sede parlamentaria a alguien que va a ser capaz de decir esto, pero todos los días. No el día que vienen a darle, no, todos los días y con todos los temas. Confrontar a la izquierda, darles lo suyo, confrontar al nacionalismo, darles lo suyo y cantarles la verdad a la cara. Esto todos los días.